Qué programa, ¿no? Abelardo Castillo, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Mujica. Y esto hay que reconocerlo con mucho orgullo, ¿no es cierto? Es parte de la producción que tiene la televisión pública, y aunque sigue todo el año el programa y sigue en el verano, en esta época uno dice, bueno, ¿qué es la producción? Es Mariela Tedeschi, que tiene una cabeza y un amor por este programa impresionante. Es Adriana Troiano, lo mismo, la misma garra, la misma fuerza. Ha sido Liliana Mana este año y seguramente nos acompañará el año que viene. Es Lorena Cruz, es todo el equipo que está detrás de cámaras. Son los cámaras, son los que cargan la cámara y van a lugares a descubrir sitios donde se hace cultura. El chofer de la camioneta, en fin, todo un equipo muy, muy grande de gente para poder entregar estos programas que tanto queremos y que hacemos hace una docena de años en la televisión pública. Sobre todo los trabajadores del canal que le ponen garra, realmente lo quieren al programa, lo han defendido siempre y son fantásticos, sinceramente son fantásticos. Y los que me conocen saben que no le doy la píldora a nadie, así que lo digo con toda sinceridad. Bien, vamos a un tema que tiene que ver con John Lennon, tiene que ver con los Rolling Stones, tiene que ver con fotografías, con un gran fotógrafo norteamericano. Usted va a ver estas imágenes que están en el Centro Cultural Borges, Bob Gruen, y en la muestra es Rock Scene. Son 70 fotografías. Pero ¿quiénes son esas? ¿Quiénes están en las fotografías? John Lennon, Johnny Rotter, los Rolling Stones, Elvis, Madonna, Bob Dylan, Bob Marley. Son realmente fantásticas. Estas imágenes cautivaron a Tina Turner, por ejemplo. Y les cuento que Bob, que es el fotógrafo, conoció a John Lennon y a Yoko Ono en Nueva York en 1972. Se hizo amigo de John, lo cual era bastante difícil, y ahí está esa imagen hermosa que ustedes estaban viendo recién, donde él tiene una camiseta que dice, o una remera, no camiseta, Quiroga, que dice New York, ¿no? Son imágenes que muestran y que definen toda una época del rock. Por supuesto, como siempre digo, esto es un pantallazo, vaya a la muestra, disfrútela y seguramente va a coincidir conmigo en que ahí hay toda una época de un fotógrafo que sigue trabajando y que sigue mostrando que el rock es una cultura, y de esto no tengo ninguna duda. Hace poco fui a ver un grupo excelente que los estoy invitando al refugio, que es Catupecu Machu, que espero que vengan pronto. Los invité varias veces, incluso escribí un artículo sobre ellos, y es una cultura, es una cultura. Los poemas que transcurren en el escenario continúan en los cuerpos de los muchachos y muchachas que cantan y bailan acompañando al grupo. Bien, me voy ya mismo a saludar a Fabio Wasserman para hablar de un tema totalmente distinto, Juan José Castelli. Y es alguien que me parece, por todo lo que he leído de él, además lo conozco de chico, poco conocido en la historia argentina, aunque muy nombrado, ¿no es cierto, Fabio? Sí, efectivamente, Castelli es conocido como el hombre, uno de los hombres claves en la Semana de Mayo, en la primera junta. Forma parte de una especie de tríada de tres personajes, que es Castelli, Moreno y Monteagudo, ¿no? Como el grupo jacobino, y queda como muy opacado por la figura de Moreno, que tiene como mucho mayores estudios sobre su persona, sobre su historia, sobre su accionar, sobre sus textos. Y ahí Castelli queda un poco opacado frente a ¿Sabés lo que me pasó cuando leí la biografía? La biografía me pareció estupenda. Yo había leído la de Mariquita Sánchez, que es parte de esta colección, y ahora leí esta, y la verdad que son estupendas, ¿no? Me parecía que lo que haces es una operación muy valiosa, que es contar el entorno, porque es evidente que, corregime si me equivoco, que como historiador no abundan los datos aparentemente sobre Castelli. Sin embargo, vos no solo aportás mucho, sino que contás toda una época, la época de Castelli, y esto nos permite imaginar al personaje. Sí, la idea de la biografía es que un lector que no sea particularmente entrenado en lecturas históricas pueda leerlo y entender cómo fue la vida de este personaje. En ese sentido me pareció que era importante reponer el contexto, porque si no, la vida diciendo, bueno, Castelli hizo esto, hizo aquello, sin entender en qué situación lo hacía, por qué alternativas se le presentaban, cuáles tomaba, cuáles dejaba de lado. Esto en realidad
serviría para cualquier biografía. Pero yo creo que en particular para los hombres de esa época es muy importante entender el contexto porque es un contexto muy cambiante. Las coyunturas van cambiando muy rápidamente. Por ejemplo, los alineamientos de España con Francia e Inglaterra van cambiando. Cambia de semana a semana. Yo en tu libro aprendí, por ejemplo, la idea de coronar a la infanta Carlota como representante de la corona por ser hermana, decime si me equivoco, de Fernando VII. Esto lo aprendí en tu libro. También aprendí que en realidad en mayo era servir al rey. Lo que pasa es que estaba Napoleón allí presente, entonces no era tanta independencia. Sin embargo, paralelamente se gesta un movimiento revolucionario. Ahora, pensaba en una de las medidas más famosas, quizás la única, muy conocida y antipática, que es el fusilamiento de Liniers. Y cuando leí tu libro entendí, no compartí obviamente, en realidad no comparto que fusilen a nadie, pero entendí el porqué. Ahora, esa medida lo pone a Castelli en un lugar muy particular, ¿no es cierto? Sí. Porque era un héroe de las invasiones inglesas. Exacto. Sí, en realidad es uno de los temas uno de los temas debatidos en torno a la Revolución de Mayo. El fusilamiento de Liniers es muy importante por el hecho del fusilamiento en sí, pero también porque yo creo que marca un antes y un después. O sea, quienes participaron, y la medida la tomó toda la Junta, o sea, Castelli asumió la responsabilidad, pero la decisión la tomó toda la Junta, salvo Alberti, que como era clérigo, no quería firmar una pena de muerte, pero bueno, de hecho lo estaba avalando, porque no se retiró de la Junta. Todos sabían que de ahí en adelante solo quedaba vencer, no había lugar para acuerdos, para componendas. Entonces es un momento clave de la revolución, que había sido un movimiento tranquilo, un cambio de gobierno, el virrey depuesto, la creación de una nueva junta, pero que no había generado movimientos bélicos. Ya para ese entonces, ya estamos en junio, julio, hay movimientos bélicos contrarios, y la decisión de fusilar a Liniers, que entre otras razones se debe a que no lo podían poner preso, no había ningún lugar seguro, no lo podían expatriar porque el puerto de Buenos Aires estaba bloqueado, y una figura muy popular en Buenos Aires. Entonces, de algún modo, la única alternativa que daba era fusilarlo, y de hecho la primera orden no es fusilarlo, es algo que se decide después. Yo trato en el libro de ir recomponiendo esa dinámica por ahí, no diría cotidiana, pero siguiendo los acontecimientos, porque si no, no se entiende. Si no dice, bueno, fusilan a Liniers, son jacobinos, fríos. En el anterior bloque se hablaba del Che Guevara, ¿no? Y ese de endurecerse sin perder la ternura. Bueno, son situaciones muy distintas, pero bueno, hay momentos en los que si alguien asume una posición revolucionaria, tiene que tomar decisiones que tienen esas consecuencias, y eran plenamente conscientes de las consecuencias. Castelli sabía que si él perdía, el fusilado era él. O sea, que no es que no lo sabía. Creo que en algún momento citás a Andrés Rivera en el libro, que escribió La revolución es un sueño eterno. Castelli era el orador de la revolución, decís vos. En el libro pasa la historia como eso. Cáncer de lengua, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí. Digo, no estoy alegrándome ni haciendo un chiste sobre algo dramático, pero es una metáfora extraña. Sí, es una metáfora extraña que Rivera la supo explotar magníficamente. En el libro de Rivera es maravilloso. Yo lo leí varias veces, lo conozco, lo admiro mucho. De hecho, me gusta mucho la literatura de Rivera. Pero cuando escribí el libro traté de obviar absolutamente a Rivera, porque efectivamente, aparte como lo reconoce y lo dice el propio Rivera, no se trata de un texto sobre la historia de Castelli exactamente, no es otro tipo de intervención que toma, y ahí yo después veía cómo Rivera sí leyó mucho sobre Castelli, pero está pensando en otras cosas, está pensando más en el siglo XX, está pensando más en Lenin, en Trotsky, está pensando en otras cosas. Pero es interesante la operación que hace, y también esa paradoja del orador que muere del cáncer de lengua. El diagnóstico era cáncer. En realidad es algo que no lo tengo del todo. O sea, claro, es algo que no encontré ningún documento de ningún médico que lo establezca, y es lo que quedó como estipulado. En el libro también yo traté de ser cuidadoso con que hay muchas cosas que se dicen, en los cuales no encontré ningún documento que lo avale. En esos casos yo puse condicionales, dije, bueno, esto se puede entender de este modo, esto pudo haber sido así. Por ejemplo, me parece magnífica la última frase que se le atribuye antes de morir, que para mí no creo que sea cierta, pero me parece que es magnífico para cerrarla, que es que escribe en un papel: si ves el futuro, dile que no venga. Estamos hablando de un revolucionario. Que dice que si ves el futuro, dile que no venga. Es un momento muy dramático, no solo por el cáncer que él tiene o por la enfermedad de la boca que él tiene en 1812, sino está siendo procesado, su hija se había casado con un saavedrista, en todos los planos de su vida. Es alguien que había conocido una apoteosis y estaba en el ocaso, y todo fue en muy poco tiempo. Y en ese sentido me parece una figura interesante, porque representa de algún modo una idea que está muy presente en las revoluciones, y en la revolución
de ese periodo, sobre todo, que es que la revolución se devora a sus hijos. Se ve Saturno devorando a sus propios hijos, que es una metáfora que viene de la Revolución Francesa y se usó mucho también para esta revolución. Uno ve cómo van cayendo aquellos que fueron los primeros, y no solo él, porque también cuando él cae, también cae Saavedra, que era su enemigo. Y después nunca logró llegar a ser esa figura tan importante que había sido. Uno ve que hay una dinámica, y yo en el libro trato con la participación, a través de la participación de Castelli en esos acontecimientos, ver la dinámica y ver las razones y cuáles son las causas por las cuales se producen los enfrentamientos y todo eso. Fabio, ¿tenés alguna hipótesis de por qué hay pocos documentos sobre Castelli? ¿Hay alguna teoría al respecto? Yo descubrí algo que un poco me avergüenza porque lo descubrí al final del libro, es que no hay documentos privados, cartas, muy pocas, son todos documentos públicos. Parece que Castelli tenía un archivo que cuando fue la derrota de Huaki, la retirada fue penosa, en realidad la gran derrota no fue la derrota militar, sino la retirada, que fue un desastre en términos... Y ahí se pierden, esto está en el libro. Y ahí se pierde. Después, tiempo después, apareció una parte del archivo que lo tuvo un erudito boliviano de fin del siglo XIX, Gabriel Reina Moreno, muy importante, y hubo un incendio en Santiago de Chile. Yo no tengo en claro tampoco qué documentos había ahí, o sea que tampoco sé si habría mucho más, pero es llamativo porque a Castelli se le atribuyen tantas cosas que no haya más correspondencia privada, ¿no? Que eso es lo que le permite a Rivera hacer cosas fantásticas. O sea, donde yo no puedo llegar como historiador, claro. Es la ficción, que produce otro tipo de verdad, ya no la verdad como adecuación, decir lo que es de lo que es, sino producir una verdad. Debe ser emocionante ver el documento original. Sí. Yo nunca he tenido esos placeres, pero debe ser sí, lo es y es fuerte a veces ver la letra, ver una letra firme, una letra temblorosa. Ustedes tienen acceso a eso. Nosotros tenemos acceso a eso. Yo igual en este libro trabajé poco con documentos originales porque hay pocos y aparte los pocos que hay han sido editados. Para mí, o sea, algunos los fui a ver porque quería corroborar. Una de las cuestiones que tienen que ver con mi trabajo es ver muchas veces las cosas van pasando de generación y pasan mal. Y el que cometió el primer error sigue pasando. Y en la era de Internet y del acceso fácil, esos errores se amplifican mucho. Entonces traté de ser sobre todo muy cuidadoso con los datos. Algo que, bueno, de nuevo puede parecer como muy obvio, es mi oficio, pero traté de ser muy cuidadoso y también situando bien las fechas, porque para entender esta dinámica que va cambiando tanto, por ejemplo, él está en el Alto Perú, pero entre una correspondencia de Buenos Aires al Alto Perú es un mes. Entonces, algo que se decide en Buenos Aires, él se entera un mes más tarde. En el medio tomó una decisión que puede ir en contra de lo que se tomó en Buenos Aires. Entonces, si uno no tiene claro eso, o las decisiones tomadas en España, que son 2 o 3 meses. Que tardan meses en llegar. Fabio Wasserman, te felicito realmente por la biografía de Castelli, es muy buena, se lee con muchísimo interés para quien no es historiador también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A leer, señores, a descubrir un personaje, a descubrir un mundo y a descubrir una época. Enseguida regresamos.